Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que tiene una sola meta: traer hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este país. Y eso es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una joven mujer líder de negocios en Honduras, que ahora está en Guatemala, pero que tiene una formación académica bien particular. Es ingeniero industrial y de sistemas, graduado de Unitec. Y luego tiene una maestría en dirección empresarial con énfasis en finanzas en la misma universidad. Una amplia carrera profesional, una escalera, diría yo, profesional, en donde destacan posiciones en banca, desde HSBC, que luego se convirtiera en Banco de Vivienda, hasta ser gerente de estrategia y proyectos del Grupo Salinas, que es aquel grupo que tiene en Honduras Banco Azteca, Electra, Itálica y TV Azteca. Pero hoy en día, desde 2021, es la directora general de Pedidos Ya. Ahora, la tenemos hoy aquí porque fue reconocida como una de las mujeres más poderosas de la región por la revista Suma. Tenemos 15 hondureñas en esa lista y la meta de este programa es entrevistar a las 15. Bienvenida, Paola. Gracias, ahora encantada de estar aquí en este programa y contenta de poder compartir un poco con ustedes de lo poco que conozco y he visto. Yo creo que hay mucho que platicar con usted. Gracias por venir. Vamos a comenzar con una frase casi siempre. Mejor dicho, siempre comenzamos con una frase de alguien. Y hoy tenemos a Malala Yousafzai, la estudiante y premio Nobel de la Paz en el 2014, que dijo una frase que me parece que la representa a usted. Dijo: para hacerme poderosa, solo necesito una cosa, la educación. A mí me da la impresión de que usted ha sido una persona que se ha educado en las aulas y se ha educado en el centro de trabajo. Voy a comenzar con algo innovador que no he hecho en este programa y lo estoy haciendo con usted por primera vez. Si le tomamos una fotografía a la Paola de la adolescencia y le tomamos una fotografía a la Paola hoy, usted describiría la misma Paola, no solo físicamente, no es eso lo que pregunto realmente. ¿Ha cambiado la Paola de la adolescencia a la Paola hoy? 100%, 100%. No soy la misma persona. ¿Era más introvertida? ¿Es más extrovertida ahora? ¿Qué es lo que más ha cambiado? Creo que dos cosas. Uno, creo que he aprendido mucho a salirme del cascarón, a arriesgarme un poco más. Y la segunda, tengo mucho más confianza en mí misma hoy que lo que tenía a mis 14 años. Increíble, ¿verdad? Sí. Eso no sucede, pero en una chica eso es... Ya cuando yo oigo que una mujer dice tengo más confianza en mí mismo, es lo máximo para mí. En secundaria, ¿usted ya sentía que iba a ser ingeniero industrial? O sea, o el día cuando era senior, cuando estaba en último año, que vinieron los exámenes de aptitud, ¿le tiró todo a ingeniería industrial o podíamos haber tenido una Paola veterinaria, odontóloga? Iban a tener a una Paola abogada. No puede ser. Cuando yo crecí, me encantaba ir mis vacaciones al bufete de mi abuelo en Choluteca. Yo crecí pensando que iba a ser abogada porque me encantaba verlo, me encantaba estar en el bufete y según yo le ayudaba. Entonces, creciendo, yo siempre dije que iba a ser abogada, Pero justo en mi último año, cuando ya era senior, miré que las clases teóricas me aburrían un poco. Entonces, lo que hice fue agarrar mis calificaciones y me empecé a ver como a dónde es que me iba mejor de acuerdo a mis calificaciones. No puede ser. ¿Sí? Un assessment. Sí, yo solita agarré, porque era una hoja blanca así larga, y miré, ok, ¿cuáles son las clases que mejor me va? Física, no matemáticas, y entonces empecé a analizar por qué. ¿Por qué me iba mejor en eso? No puede ser. Dije, no. Tenía 16, 17 años. 16 años. Y entonces dije, no, ya sé por qué me va mejor en estas clases. Porque me preocupan más. Porque sé que tengo que meterle esfuerzo. Y en estas no me va tan bien porque no le meto tanto esfuerzo. Entonces, en mi universidad no puedo irme por una carrera donde no le meta tanto esfuerzo. Donde no me llame la atención y le meto esfuerzo porque significa que aquí es donde me llama. Ese fue mi gran análisis en ese momento. Pero ¿quién hace esa introspección? No sé. Es un análisis introspectivo profundo y una chica de 16 años. Entonces, y dije, ok, tiene que ser una ingeniería. Yo estaba clara que no era por civil, o sea, eso sí lo sabía, que no.
Y en ese momento también analicé, ok, ¿qué es lo que me da más oportunidades de trabajo de todas las ingenierías? ¿Cuál es la más amplia? Y entonces me fui por industrial. O sea, no fue tan científico mi análisis, digo yo. No, pero fue muy pragmático, fue muy práctico. Esas creo que fueron como las dos variables. Ver en qué a dónde me iba mejor en mis calificaciones y qué era lo que me iba a dar como mayores opciones de trabajo. Qué es lo que más se acercaba tal vez como a una administración que usualmente son más versátiles para encontrar en trabajo y no son tan especializados. Entonces así fue, Jorge. O sea, así fue como decidí. Maravilla. Paola, pero yo le quería preguntar... ¿Qué tal? ¿Por qué escoge ingeniería industrial? Bueno, ya más o menos lo respondió, pero la pregunta es, habiendo hecho ese assessment y esa proyección, ¿por qué no estudió licenciatura en finanzas? ¿Por qué no estudió licenciatura en administración? ¿Por qué se fue por ingeniería? Por el reto, ¿eh? Por el reto. Sí, Jorge, sí. Usted sí todo se lo contestó. Por el reto. Creo que era como, en ese momento capaz un poco de ego. O sea, pensando para atrás como que yo quería ser ingeniera. O sea, que lo escuchaba mejor, más sofisticado. ¿Y qué pasó? Bueno, adentrémonos. ¿Qué pasó con cálculo 1 y qué pasó con cálculo 2? Bueno, entonces ya cuando uno empieza en la carrera, porque uno según hace sus análisis y digo, ok, me voy por acá. Y la verdad ahora es que yo fui evolucionando en las clases y me sentía a gusto. Y a medida que iba, o sea, la persona que me diga que el cálculo 2 es espectacular y lindísimo es mentira. O sea, no son bonitas. Hemos tenido un par de entrevistados que han dicho eso aquí. Los admiro. O sea, no son bonitas esas clásicas. Física 3, Dios mío, o sea, no son fáciles. Son noches enteras que uno no duerme estudiando esas clases, se va con una hora de bueno, pero no le gustaban a usted los retos, pues. Sí, pues sí, imagínese. Entonces, pero a medida que uno va entrando a la carrera, ya van viendo clases más de calidad, de manufactura, entonces ya se va haciendo más interesante y la verdad que desde que empecé nunca tuve dudas que era ahí. O sea, nunca me puse a pensar, ¿estaré estudiando la carrera correcta? Nunca se preguntó eso. Jamás. Más bien, cuando se iba adentrando, me imagino que iba viendo más. Sí, me fue gustando más. Creo que fueron cosas que nunca vi en escuela ni demás. Y nunca me cuestioné si era la carrera correcta. ¿Cuál era su clase favorita, Paola? Recuerda. Mi clase favorita. Ya sabemos que no fue cálculo 2. No. Pero ¿cuál fue su clase favorita que usted dijo, wow? O no había una favorita, tal vez. Yo creo que me guiaba mucho por los maestros y quienes me inspiraban en sus clases. Y tuve un maestro que me dio todas esas clases complicadas y me dio las físicas. Y entonces yo seguía a ese maestro porque sus clases me entretenían, me gustaban y me motivaban. Entonces, pero eran difíciles las asignaturas. No, estamos hablando que me dio cálculo 2, cálculo integral, me dio resistencia a materiales. O sea, no es que me dio las clases fáciles. Pero la verdad que el maestro daba muy buenas clases. Me sentía como a gusto con su forma de enseñar y entonces me fui con ese camino. O sea, creo que es bien, o sea, hay cosas en las que uno es mejor que otras. Tal vez yo le puedo decir como, no, a mí me llamaba más la atención calidad, pero creo que es bien importante también encontrar esos maestros que lo inspiren, que lo ayuden. Me pasó en maestría también que tuve un gran maestro y me encantaban esas clases y yo creo que también es parte del proceso de enseñanza. Qué maravilla, realmente. Estamos aprendiendo, llevamos tan pocos minutos y hemos aprendido tanto. Yo, estudiando con detenimiento su currículum, me doy cuenta que usted casi se graduó el viernes y el lunes empezó a trabajar en HSBC. ¿Algo así pasó? Fue peor todavía. Mi práctica la estuve haciendo trabajando. ¿Trabajando en HSBC? Sí, mira, usted no me va a creer, Jorge, pero cuando yo estaba todavía en la universidad sin hacer la práctica, a mí se me metió el tema que yo quería trabajar en HSBC. Y no en banca en general. No, HSBC. Que era, para la gente que posiblemente nos esté viendo que no sabe lo que es, era el banco que existía en Honduras después de aquel cambio del ahorro hondureño, capitalizador hondureña, que se volvió BGA. A mí me llamó mucho la atención, claro, en ese momento uno es bien impresionable, creo yo, y me llamaba la atención la campaña de marketing y me parecía como bien exótico HSBC. Cuando estoy en mi última clase, modelación de procesos industriales, el maestro dice que tenemos que hacer en una clase el proyecto. Y en ese y nos da 5 opciones. Y una de esas opciones era HSBC. Era HSBC. Cuando hice eso, yo levanté la mano. Yo quiero ahí. Y desde el día 1, yo dije, yo me tengo que quedar aquí trabajando. Entonces hice ese proyecto y el siguiente trimestre hice la práctica. Entonces, en mi último día, yo le dije a quien era mi jefe en ese momento de ese proyecto que si podía hacer la práctica. Y me dijo que sí. Y una semana antes me llama y me dice, Paola, mira que tengo una posición de analista. Pero una semana antes de hacer la práctica. Empezar a hacer la práctica, sí. Tengo una posición de analista y pensé en vos, me dice.
Y entonces, fíjese que a mí me llamó mucho la atención y le pregunté, y eso, o sea, yo quedé una que le pregunté, y eso, ¿verdad? Yo se lo he hecho así. ¿Y sabe por qué fue que me dijo? ¿Por qué? Porque yo llegaba antes que todos. Que llegaba antes que todos. Se lo ganó. Que sí, me llamó. ¿Y usted sabe por qué llegaba antes que todos? Porque mi mamá me decía que yo tenía que ser la número 1 en estar ahí. No puede ser. Sí. Y que tenía que estar antes que todos y porque se notaba que me interesaba mucho aprender, porque mostré mucho interés. Y amor, estaba en el radar del Y señor, entonces, y les presenté el proyecto, claro, modelación de procesos industriales, les presenté cosas que probablemente ellos no habían visto y yo creo que eso también me ayudó mucho, pero lo que primero que me dijo fue el tema de la puntualidad. Yo creo que ahí se ve mucho la actitud de las personas, de repente pensando para atrás. Nos acaba de dar una clase de cómo los hábitos en la vida real pueden generarle ese tipo de recompensa. Seguirle consejo a la madre. Y seguirle consejo a la que ese es el mejor de los hábitos que uno debería tener. Sí. Y usted no hizo la práctica entonces en HSBC porque comenzó a trabajar. O hizo la práctica y las dos cosas. Las dos cosas porque yo tenía que presentar un proyecto de grabación. Y entonces lo hizo ahí. Pero ya estaba trabajando también. Y entonces trabajaba y hacía el proyecto al mismo tiempo. O sea, pero eso es una lotería. Sí, o sea... Un cuadrangular con bases llenas. Mire, yo no sé, usted sabe que ahora, pues, y de acuerdo a cada creencia, puede ser Dios, manifesting, ahora, pues, cualquier cosa. Pero en mi caso es Dios. Y yo creo que cuando uno desea algo y son pensamientos positivos y que es para mejora, yo creo que uno también atrae mucho eso. Entonces, y en mi vida así lo he seguido viendo. Yo creo que eso fue una de esas. Yo creo que sí. Y nos falta tanto por recorrer. Pero de ahí se queda en banca un rato. En retrospectiva hoy, porque está en otra industria, ya vamos a hablar de eso. En retrospectiva, ¿qué es lo que más le gustaba de la banca? Mire, creo que ahí también son dos cosas. Una, mis padres trabajaron en banca. Entonces yo traía como ese chip ya probablemente, como que ambos... Escuchó cuando estaba chiquita y sí, ellos ambos tuvieron experiencia en banca. Y dos, me encantaba ese mundo. O sea, cada vez que yo empecé como analista de riesgo, tampoco es que sea un trabajo tan exótico. Yo revisaba tarjetas y preaprobaba préstamos para tarjetas. Pero cada vez sentía que me enseñaban más. Y el mundo corporativo me fue buscando. Yo creo que hay dos tipos de personas. Las personas que son emprendedores y las personas corporativas. Y yo creo que se nota claramente quién es cada quien. Y yo desde el día 1 noté que yo era una persona corporativa. O sea, y no tiene nada de malo ser uno o el otro. Creo que a veces como la gente le dice, ¿por qué no pones tu negocio? O sea, hay personas que no son así y no tienen nada de malo. Entonces, a mí me gustó mucho y cada vez aprendía más. Y cuando uno está joven, yo creo que eso tiene que ser como lo primero que uno tiene que poner como prioridad. Aprender, porque es lo que construye en el largo. Dos cosas antes de irnos a pausa. La primera, en mis clases, Paola, yo les digo, usted va a ser o empresario, ejecutivo, consultor, académico, freelancer, inversionista. Les doy un menú, cualquiera de esas, pero no se sienta mal si no es otra, lo que acaba de decir usted. Y eso para mí es muy importante. Y segundo, lo que acaba de decir también es que cuando uno está muy chico y le dicen, tiene que aprender ahora, dicen, yo quiero ganar plata y yo quiero ascender. Si quiere ascender y ganar plata, tiene que aprender. 100%. O sea, por alguna razón creemos que eso va a venir sin lo otro. No. Y no funciona. No. Vamos a ir a una pausa, que se ha ido súper rápido el tiempo. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir aprendiendo de esta joven mujer que está en la lista de las mujeres más reconocidas en los negocios en Centroamérica por la revista Suma. Ya volvemos. Continuamos con nuestra invitada especial que realmente nos está dando una clase hoy de lo que es liderazgo en acción. Ahora, yo tengo que preguntarle, Paola, en 2018, según tengo entendido, usted se mueve a llevar estrategias y proyectos del Grupo Salinas. Grupo Salinas es un tremendo grupo en México y en América Latina, no solo en México. Banco Azteca, Electra y
Itálica, TV Azteca. Pregunta, ¿por qué no fue a trabajar a Banco Azteca? ¿O ahí fue que fue a trabajar? Empecé con Banco Azteca. Porque venía de banca. Ajá. De banca, pero banca corporativa, no venía de banca personal. Correcto. Creo que ese fue el primer reto. Empecé con banco, pero en eso el grupo formó una estrategia para unificar los modelos de negocio. Sí. Y por eso fue que empecé a ver todas las empresas, que fue una gran escuela. Tremenda escuela. Sí. Porque ya ahí en ese momento ya usted ya está juntando, yo me estoy imaginando, su cabeza tiene ingeniería industrial, ya tenía la maestría. Sí, ya. Ya tenía la maestría, ya tenía ingeniería industrial, porque la combinación de ingeniero con maestría que usted sacó es una combinación ganadora. Se está afianzando. Y luego ahora se mueve a esto. Yo creo que usted estaba, en ese momento ya estaba desarrollando otro camino. Pregunta off the record, como dicen en inglés. ¿Llegó a conocer a Ricardo Salinas Pliego alguna vez? No lo conocí. ¿No lo conocí? No lo conocí. Es un personaje. Sí, o sea, seguirlo en redes es todo una entretención. Es un personaje. No, pero no lo conocí. Ahora, ¿tuvo que ver todas las empresas? Sí. Todas las empresas, porque el grupo trabaja con un modelo de negocio que la rentabilidad verdadera se ve cuando unifica ese modelo de negocio. Correcto. Y lo entiendo. Cuando usted me lo dice, se entiende cómo opera en Latinoamérica. Sí. Me tengo que mover muy rápido a pedido ya, porque quiero hacerle otras preguntas y no nos va a gustar el tiempo. Entonces, sí, nos va a gustar. ¿Usted cómo llega a ser directora general? Y llegó en 2021. Eso era pandemia. O sea, ¿me puede explicar una chica que está en banca o está en un grupo corporativo y de repente aparece manejando pedidos ya en pandemia? Cuéntenos qué pasó ahí. Fíjese que ahí yo creo que era el momento para empezar en la industria del delivery. Ahí fue cuando tuvo el principal boom. Sí. Porque obviamente la gente no salía y ahí es donde el delivery empieza a ser relevante en la sociedad. Y que ahora es una pieza. Y que antes era un lujo y ahora es parte de nuestro día a día. Correcto. Bien. Entonces era el momento correcto probablemente para pasarme a esa industria. Y yo creo que uno va evolucionando en su carrera y ya busca posiciones más relevantes y pedidos ya me lo brindaba. En el país no habían personas especialistas en la materia porque el delivery era prácticamente que nuevo. Muy pocas personas conocían. Entonces, ellos entendían que tenían que buscar una persona fuera de la industria. A mí me ayudó mucho, ya estando dentro de pedidos ya, mi experiencia en consumo masivo, como fue Banco Azteca, sí. Porque la industria del delivery es una industria masiva. Claro. Entender mucho la base de la pirámide, porque es un negocio que busca volumen. Entonces, eso me ayudó muchísimo para poder conseguir ese trabajo. No me queda la menor duda que así fue. Ahora, ¿recuerda su primer día de trabajo en Pedidos Ya? Sí, o sea, al día de hoy se siguen riendo de mí ese primer día. Yo venía del mundo de banca, o sea, vestidos y tacones y todo bien estructurado, o sea, todo el mundo cuadrado. Todo lo anterior. Y Pedidos Ya es completamente lo opuesto. Usted va en jeans, tenis, camiseta. Es un mundo súper descontracturado, es un mundo súper libre y es una cultura de gente joven. O sea, yo soy la mayor de esa empresa. ¿Qué tal? Entonces, fue un cambio de 180 grados. Y tuve que aprender de esa cultura, que hoy me fascina, pero al día de hoy se ríen de mí porque mi primer día fue vestido y tacón. Y se acuerdan de que usted llegó, claro. Y la molestan ahora. 100%, claro. 100%. Ahora, usted rápidamente, me da la impresión de que usted se adapta rápidamente a las cosas. ¿No le tomó mucho tiempo adaptarse al negocio? ¿O sí? Yo creo que el reto principal fue, y yo siempre les digo, fue aprenderme tanta abreviatura que tienen en la industria. Sí, los códigos. Y conocer tantos nombres, porque Pedidos Ya es una empresa regional, sí, donde la mayoría de las áreas están regionalizadas, entonces son un millón de personas que tienen que conocer por toda Latinoamérica. Entonces, más allá de aprenderme los nombres, como siempre les hago el chiste y las abreviaturas, creo que fue más que todo entender la cultura de la empresa, porque esa es la base para cómo funciona. No, es otro mundo. Claro, 100%. Y si yo tengo que aprovechar que usted está aquí para hacerle preguntas sobre su estilo de liderazgo. Aunque yo creo que la mejor forma de preguntar sobre el estilo de liderazgo es preguntarle a la gente que trabaja con usted. Eso sería... Debería preguntarle a ellos cómo es el líder, cómo es Paola como líder. Pero hace poco usted se movió a Guatemala. Sí. Entonces voy a platicar la mayor parte de lo que le voy a platicar aquí es de Honduras. Y además, sí, claro. Y además porque este es un programa en donde siempre buscamos hondureños que hacen cosas extraordinarias en el país. Tengo que aprender de esa cultura de la empresa. Es completamente diferente a la que usted había trabajado. Ahora, recuerda su primer día de trabajo en Pedidos Ya.
¿Le gustan más los números que las letras o las letras que los números? Los números más que las letras. Los números. Sí. ¿Usted se siente más cómoda en Excel o en PowerPoint? Esa es una muy buena pregunta. Hoy me siento más cómoda en PowerPoint. Hoy, en la posición que estoy. Pero el 80% de mi carrera fue en Excel. En Excel. ¿Y usted dominaba Excel y hacía bailar Excel? Sí. Porque Excel es impresionante. No, es el 80%. Yo me formé en Excel y fue mi escuela y todo. O sea, usted podía haber dado clases de Excel. No, 100%. 100%. El 80% de mi carrera fue en Excel. Hoy mi carrera es en PowerPoint. Dicen que que uno en los negocios le enseñan una gran cantidad en la maestría de negocios, un montón de cosas, de números, ¿verdad? Y uno termina al final sabiendo que un número importante es utilidad y dividendos. 100%, sí. Ingresos, egresos, utilidad y que no hay nada más que hacer. Le voy a hacer preguntas poco tradicionales. Ok. ¿Cómo son sus sesiones de trabajo? Usted es una persona como en sus tiempos desde que estaba comenzando, llega media hora antes, tiene todo arreglado, tiene todo, pasa lista, les quita el celular a cada uno. ¿No son así? ¿Cómo es usted en una sesión de trabajo? Debo decir las cosas que me enojan y las cosas que me gustan. Me enoja que lleguen tarde. ¿Es puntual? Siempre ha mantenido la puntualidad. Sí, creo que me enoja que una persona llegue tarde a una reunión. Eso sí me molesta. Y sí me molesta que las personas estén en computadoras o en celulares. Que no estén poniendo atención. Que no estén poniendo atención. Esas dos cosas me molestan. Creo que a medida pasado el tiempo las estoy haciendo menos formales y menos... estructuradas. Según yo, menos aburridas. y llevo mis 3 topics que sé que quiero hablar. Por ejemplo, en mi reunión de los lunes o martes que tengo con mi equipo. Llevo 3 topics y después abro la mesa si alguien tiene un tema y termina la reunión. ¿No le gustan reuniones largas? De tanto tiempo no. A menos que sea... me gusta tener comités, por ejemplo, donde sí participen personas que no solamente sean gerentes. Me gusta que participen ejecutivos y demás para que escuchen un poco y entiendan un poco de los temas. Esas a veces tienden a extenderse un poco más, pero me parece bueno, no por lo que vemos, sino por la gente que escuche cómo son los liderazgos. Ahora, usted entró a ser directora general. Sí. Así fue. En Pedido Ya, sí. En Pedido Ya Sí. entró a ser la máxima autoridad y ya había un equipo que existía ahí. Sí, me tocó Y en heredar. este momento, ¿como cuántas personas son las que lideraba antes de moverse a Guatemala? Aproximadamente. ¿Cuántas personas lideraba acá? En Honduras, sí. Aquí en Honduras lideraba 50. 50 personas. 50 personas. Pero para los que no sabemos nada del negocio, no son las personas que andan No. motocicleta. Los riders tienen otro modelo de negocio que no son empleados de Pedido Ya. Ah, muy bien. Y eso es una cantidad considerable. No, o sea, estamos hablando en Honduras de más de 3,000 riders que están a nivel nacional. 3,000 personas andan en una motocicleta con Pedido Ya. Correcto. Y obviamente a ellos no los estamos considerando porque ellos están en un modelo diferente. Aquí estamos hablando solo del corporativo. El corporativo es 50. Aquí en Honduras sí. Y aparte tenemos el Pedido Ya Market, que es un supermercado con pickers y demás, que es el supermercado digital. Hago esa pregunta porque me muevo de nuevo a las preguntas de liderazgo suyo. ¿Es usted una líder más de amor que de rigor o más de rigor que de amor o una combinación sui generis de las dos? Yo soy 100% amor y rigor. ¿Las dos? Sí, 100%. ¿Y cómo sabe cómo dosificarlas o balancearlas, Paola? El rigor en la reunión y el amor fuera de la reunión. O sea que en las reuniones es... Sí, pues sí, creo que sí. Pero yo le puedo regañar a usted ahorita y salimos de esta puerta y estamos hablando como que no pasó nada. Creo que eso... Porque el regaño no es a la persona, me imagino. El regaño es a lo que pasó. Sí, exacto. A la situación. La situación. A menos que sea un tema ya de persona, que sea otra historia. Pero el regaño va hacia la situación, hacia las acciones. Pero yo cruzo esa puerta y ya somos amigos y ya le hago alguna broma porque me encanta bromear. Perfecto. Le voy a hacer una pregunta, yo diría que simpática, pero también técnica. O inclusive de negocios, en una sola. Voy a ver cómo me va. La precisión y la velocidad juntas en su negocio, ¿cómo logra hacer eso? Porque es bien difícil tener esas dos, ¿o no? Esa es una muy buena pregunta porque en ese negocio a veces preferimos a tiempo que perfecto. Correcto. Y es algo que siempre utilizamos. En ese negocio es más importante llegar y no necesariamente con lo mejor, pero llegar. Ser primero hace toda la diferencia del mundo. Entonces, por la industria donde estoy, creo que es muy difícil llegar
Llegar perfecto y llegar a tiempo, no. Pero prefiere llegar a tiempo, llegar primero. Y a llegar perfecto porque eso se arregla en el camino. Cuando usted, Paola, contrata a alguien que busca en esa persona, digamos que hay una entrevista de trabajo y le dicen, aquí hay una posición, ¿qué busca en una persona que está sentada frente a usted? La actitud, 100%. No me gustan las personas pasivas, que no muestran dinamismo, que no muestran una conversación, porque claro, las posiciones que yo contrato ya son de gerencia. Entonces yo espero que en una gerencia sea una persona que se sepa desarrollar, que pueda tener una conversación. Creo que eso es lo número uno, y uno va entendiendo las capacidades de las personas a medida que uno les va hablando de los temas Claro. No me gusta como que sea un monólogo. Cuando ya es un monólogo me pierden. O sea, ya no. Yo quiero que la otra persona me hable y me cuente de ella. A propósito de eso que acaba de tocar usted, ¿cómo se siente cuando resulta que la persona que está contratando es bolazón, que es más inteligente que usted, que es más capaz que usted, que es más formada que usted? Ay, a mí me encanta porque me hace mi vida lo más fácil del mundo. O sea, uno como jefe, como líder, uno quiere que su equipo le pueda resolver. Y yo siempre le digo a mi equipo, ustedes saben más que yo. O sea, ellos saben más que yo. No tiene ningún problema con que la persona que trabaje para usted sea más... Es que saben más que yo. O sea, una persona que se dedica, por ejemplo, a la logística en pedido ya, esa persona sabe 100% más que yo de logística. Claro, como yo no estoy tan metida en mi día a día, mi aporte es tal vez abrirle un poco más la mente, sacarlo de la caja. Pero esa persona sabe más que yo de eso. Y quien no sabe resolver es esa persona. Entonces, eso es lo que uno busca. Vamos, tenemos que terminar el programa y vamos con dos preguntas. Una pregunta que es sobre el premio y el reconocimiento, mejor dicho, que ha recibido usted. Y la última, que es la pregunta con que terminamos todos nuestros programas y se la hacemos a nuestros distinguidos invitados especiales. Dos preguntitas nada más y la dejo partir. La primera es, ¿cómo se siente usted con ese reconocimiento? Porque, wow, está en la lista y yo veo la lista. Hay varias que han estado con nosotros en el programa y son gente que tiene décadas de estar. Y de repente Paola Sevilla es una chica y está como directora de este negocio, directora general. ¿Cómo se sintió usted y si le genera algún tipo de compromiso, responsabilidad? ¿Cómo se siente cuando le depositan la confianza de reconocer su liderazgo? Creo que hoy me siento orgullosa. Me siento orgullosa de verme en esa lista, principalmente porque, como usted bien lo dijo, me pusieron a la par de mujeres brillantes que tienen décadas de trayectoria. Mujeres que he admirado mucho en mi trayectoria y que las miraba lejos y que me pongan a la par de ellas. A veces yo digo como, ¿qué hago en esa lista? A veces puede ser un poco eso, pero al mismo tiempo me llena mucho de orgullo. A mis papás obviamente les llena mucho de orgullo verme en esa lista. Toda la revista y la repartieron a todos los parientes. No, o sea, y creo que eso me da mucha satisfacción porque en mi familia se promueve mucho, siempre se ha promovido mucho los éxitos profesionales, alcanzar metas, y yo sé que un reconocimiento de eso los llena muchísimo de orgullo. Entonces me da felicidad poder causarles esa alegría a ellos. Estoy seguro que sí. Vamos a la última pregunta, que es la que le hacemos siempre a todos los invitados especiales. La misma pregunta, las respuestas son bien distintas. ¿Cuál es el algoritmo que ha llevado a esta chica donde está ahorita? ¿Cuál es la clave del éxito de su recorrido profesional? ¿Cómo llegó a donde está? ¿Cómo llegó a que la reconociera la revista Suma? Constancia y paciencia. Constancia y paciencia. Creo que uno tiene que ser bien paciente. Y sobre todo al inicio, tratar de aprender lo más que pueda. Y eso, la verdad que fue mi papá que siempre me lo inculcó, que yo tenía que trabajar al inicio para aprender. Que el dinero pues va y viene, pero que el conocimiento es lo más importante. Y ser paciente, entender que las oportunidades, si uno muestra la actitud correcta, se van a ir presentando, y en mi carrera profesional así fue. Siempre se me fueron presentando muy buenas oportunidades. Tuve muy buenos líderes también. Personas que me ayudaron muchísimo en mi carrera profesional a crecer. Tuve uno en particular que fue mi maestro, y creo que esa fue una de las principales bendiciones que tuve, tener un maestro en mi vida. Queremos agradecerle por su valioso tiempo y por haber compartido con nosotros. Encantadísima de estar aquí con usted.
Gracias a Paola por compartir con nosotros. Gracias a un equipo de primer nivel que ha hecho posible este programa y gracias a una audiencia que está deseosa de aprender de hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país. Gracias y nos vemos la próxima semana.